nos encontramos con la historia de dos hombres con el mismo llamado, pero con corazones completamente diferentes. Primero tenemos a Saúl, un joven normal que vivía en la casa de su padre. Mientras estaba en la casa de su padre, este le servía. Salía, buscaba las ovejas perdidas de su padre. Mientras ejercía esta labor, un día se encontró con el profeta Samuel, quien lo ungió como rey, lo preparó y le dio las indicaciones necesarias para llegar a su reinado. Una vez siendo rey, este hombre gobernaba a la nación, además de que comandaba los ejércitos de Israel. Ganó grandes batallas, venció a muchos de sus enemigos y conquistó grandes tierras. Un día recibió una asignación de parte de Dios, una tarea específica que debía cumplir al pie de la letra. Sin embargo, Saúl se dejó llevar por las voces de sus soldados y del pueblo, cuando le decía que tomaran el botín de aquella ciudad que habían conquistado, cuando Dios le había dicho que no tomara nada de lo que había en aquella ciudad. A Saúl le pareció bien poder tomar lo más gordo de los ganados y poder incluso ofrendarlos delante de Dios. Pero esto iba en contra del mandato que Dios le había dado. Entonces vino a él el profeta Samuel y le dijo: ¿has cumplido con las ordenanzas que Dios te dio al pie de la letra? Y Saúl dijo: sí, nosotros cumplimos, fuimos y conquistamos. Sin embargo, no le dijo que había tomado lo mejor del botín para traerlo a Israel. Pero Samuel, un hombre con mucha sabiduría, le dijo: ¿y qué es eso que yo escucho? Escucha las vacas, escucha las ovejas y todo aquello, puedo ver todo aquello que tú has tomado de lo que Dios te dijo que no tomases. Entonces Saúl le dijo: me pareció bien tomar lo mejor del ganado, las más gordas, las más bonitas, y presentar ofrenda delante del Señor. Pero esto no fue lo que Dios le mandó a hacer. Entonces la respuesta de parte de nuestro Dios a Saúl fue que ¿en qué se goza más nuestro Dios? ¿En las ofrendas, en los sacrificios o en la obediencia? Mira lo que dice 1 Samuel 15:22. Y Samuel le dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ante esta situación aparece David en escena, un joven humilde, pastor de ovejas, quien mientras pastoreaba y apacentaba las ovejas de su padre, libró grandes batallas con osos y leones para defender el ganado de su padre. Mientras David pastoreaba las ovejas, no solo ejercía esta labor, sino que también conoció a Dios en la intimidad. Pudo ejercer una relación tan íntima y profunda con Dios que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. David fue ungido como rey entre todos sus hermanos, siendo el menor, el más pequeño, y siendo que sus hermanos eran hombres de guerra, soldados de los ejércitos de Israel. Dios vio en David un hombre conforme a su corazón, a quien quería ungir como rey. Una vez Saúl fue quitado de su reinado por todo lo que sucedió a raíz de su desobediencia, ejerce David este reinado. Pero mientras David está ejerciendo su reinado, también como un hombre sujeto a pasiones, a equivocaciones como todos nosotros, David comete un error y toma para sí la esposa de uno de sus soldados. Y al ver que esta mujer había quedado en estado de embarazo, decidió quitarle la vida a su soldado para encubrir su pecado. Pero como Dios no encubre el pecado, Dios fue y mandó al profeta Natán a que confrontara a David y a que le dijera que lo que había hecho había estado muy mal y por tanto había desobedecido y había deshonrado el nombre de Jehová su Dios. Ante esta confrontación, cuando David se vio al descubierto, tuvo en su corazón arrepentimiento y dijo a Natán: he pecado contra Dios. Y la verdad, estaba bastante arrepentido porque era un hombre que amaba a Dios, cuyo corazón era conforme al corazón de Dios. Pero David tuvo una actitud de arrepentimiento y de amor hacia Dios. Mira lo que le dijo Dios a David. En el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, versículo 13 nos dice: entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor.
Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Entonces, esta es la diferencia entre David y Saúl. Dos hombres con el mismo llamado, con una unción parecida, pero con corazones completamente diferentes. En conclusión, quiero que analicemos esto. Para nuestro Dios es tan importante que nosotros tengamos buenas intenciones, pero hay ocasiones en las que solo se requiere de obediencia. No se trata de cuánto sepamos, de cuánto podamos argumentar, de cuán buenas sean nuestras intenciones, ni qué tantas buenas ideas podamos llevar delante de Dios de cómo hacer las cosas. No se trata de nuestro léxico, no se trata de que usemos palabras persuasivas, pues nosotros no tenemos cómo impresionar a Dios. Se trata simplemente de obedecer sus ordenanzas al pie de la letra y tal cual como Él las haya determinado. Y de David podemos aprender que no importa cuán grande sea nuestro pecado, si nos acercamos con un corazón arrepentido, de verdad, un corazón conforme al corazón de Dios, que se duela por lo que ha hecho y que se arrepienta de verdad y se comprometa a no volverlo a hacer, Dios perdona ese pecado y ciertamente no moriremos. Entonces en este día quiero que quedemos con esto en el corazón y que meditemos en qué clase de persona queremos ser. Si queremos ser aquel Saúl con muy buenas intenciones pero con cero obediencia, o queremos ser David, aquel que está sujeto a debilidades y pasiones pero con un corazón completamente arrepentido, un corazón que ama a Dios y que de verdad quiere cambiar. ¿Y tú? ¿Qué clase de hombre eliges ser? Dios te bendiga.